Me presento, soy Daniel Pozo, MSC BI Reporting, especialista en análisis de datos. El taller de hoy, que va a ser totalmente demostrativo, tal vez unos 2 minutitos nomás de teoría para que todos tengamos los conceptos generales, pero de ahí en su mayoría demostrativo es sobre el uso del lenguaje DAX. Entonces, bueno, les hablo un poco de lo que realizamos nosotros. Nosotros realizamos lo que somos expertos en análisis de datos, soluciones en la nube, software a la medida, inteligencia artificial. ¿Qué es lo interesante de esto? Que puedes mezclar varios de estos campos en un solo proyecto. Entonces, sí lo hemos realizado, tanto mezclar como temas de inteligencia artificial, machine learning, al análisis de datos. En este caso, vamos a trabajarle desde la herramienta de Power BI, todo este análisis de datos. Eh, eh, Bueno, les hablo un poco de mí. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Ya después de salir de la universidad me especialicé ya más en lo que son los datos, porque es una cuestión que me ha apasionado desde siempre. Entonces, un poco también si es que ustedes no están dentro de carreras enfocadas hasta el análisis de datos, no se preocupen, hay bastantes personas que en realidad que nos gustan los datos y es muy fácil involucrarse en este mundo. Entonces, ya hace algunos años me involucré bastante con este tema de análisis de datos. Llevamos bastante tiempo en la empresa desarrollando varios proyectos para varias empresas de diferentes campos. Hemos trabajado con florícolas, con autos, con turismo, con gobierno. Entonces, lo interesante es ver el enfoque que se le da a los datos. Ya queda, y además, qué herramienta vas a utilizar, sino que tengas claro los conocimientos de lo que es el análisis de datos y ya las herramientas ya entrarían en un segundo plano. O sea, si es que cómo te adecuas tú, cómo va a costar tu proyecto si utilizas tal o cual herramienta, cuál es la herramienta que va a utilizar la persona en este caso. Entonces, en este caso es más darle este sentido y el conocimiento a que sepan utilizar bastante bien los conceptos de análisis de datos. En este caso, como nos vamos a centrar en DAX, es llevarles ese chip de que sepan cómo utilizar DAX para sus proyectos. En este caso, pueden utilizarlo tanto ya si es en la herramienta de Excel, que creo que es la herramienta que la mayoría utilizamos, o también en este caso con Power BI, que es bastante utilizado en este caso para llevar nuestras medidas, nuestros cálculos y todo lo que tengamos a otro nivel. Listo, entonces, como les comentaba Alejandro, en cualquier momento del taller pueden abrir su micrófono, preguntar, igual también pueden escribir al chat. Tenemos diferentes personas que nos estarán ayudando a transmitirme esas preguntas. Tal vez no pueda ver el chat en ese momento, pero me van a ayudar en esto. Listo, entonces empezamos. Empezamos, vamos a comenzar unos pequeños conceptos y entramos de lleno a lo que es DAX. Por cierto, este taller va a ser grabado para que tal vez lo puedan revisar después en nuestras redes sociales. Entonces, en cualquier momento también pueden revisarlo. O sea, el beneficio de los que ingresaron en este momento a este taller es poder hacer las preguntas que quieran. Cualquier duda que tengan para ver cómo la resolvemos. ¿Sí? Entonces, ese es el beneficio que ustedes tengan. Entonces, cualquier pregunta, no tengan miedo a formular la pregunta. Como yo digo, nunca, no hay pregunta incorrecta. Entonces, ahí estamos para ayudarles. Tax. Situación actual de las empresas que se tiene es que estamos inundados de información. Entonces, hace algunos años el problema era que faltaba información a las empresas. Ahora, en este caso, las empresas pueden tener información de redes sociales, de sistemas de IoT, pueden de sistemas de facturación, de servicios en línea, de las bases de datos como tal, de archivos planos, de archivos que trabajan en el día, por ejemplo, un formulario en Excel. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos ahora? Es poder dar sentido a todos estos datos, a toda esta información, que se conviertan en conclusiones que llegue a la empresa para que tomen mejores decisiones. En este caso, ahora estamos inundados de información, toca darle sentido a todo esto. Entonces, ahí acaba lo que es la inteligencia de negocios. Entonces, la inteligencia de negocios, ustedes buscarán en internet, hay
varios conceptos, un montón de conceptos de inteligencia de negocios. A nosotros nos gusta llamarle transformar los datos en información para mejorar la toma de decisiones, que a la final es lo que se quiere indicar. Cuando uno va a vender un proyecto de análisis de datos, tiene que hablar con el gerente, con el presidente, entonces ya tienes que hablarle la verdad en números. Es decir, este proyecto de análisis de datos, a la final, ¿cuánto me va a representar de ahorro? En ventas, ¿cuánto estoy sacando? ¿Por qué está este producto mejor que el otro? ¿Cuándo debería yo vender tal producto? Entonces, a la final es hablar ya, como decirles en números, decirle al presidente, usted ganó tanto este año, al gerente, usted ganó tanto este año, la previsión para el siguiente año es tanto, para el siguiente mes es tanto. A través de sus datos, de los históricos de los datos, mejor dele más marketing o auspicien más a tal producto. O ya no haga tal vez marketing en redes sociales porque en realidad el funnel o la información nos indica que la mayoría de clientes no viene de redes sociales, sino de la página web o viene de contacto directo. Entonces, muchas veces esas tomas de decisiones se las toma porque tal vez tuvo algún presentimiento a la persona o llega otra persona y dice, creo que es así, cuando en realidad ya tenemos todo lo necesario para tomar esa decisión. Podemos basarnos en nuestros datos, que es el mayor valor agregado que tienen las empresas y que en este momento no le están sacando el jugo a todo esto. Entonces, en este caso es centrarnos en darle valor agregado a la empresa y decirle, sabes que tú ya traes todos esos históricos, todos esos datos. Es más, existen también datos en línea, se los puede tomar para relacionarlos con tus datos y de ahí, en este caso, ya sacar alguna conclusión, alguna hipótesis que como tal puede ser verdadera o falsa, pero ya nos estamos basando ya en datos, que es lo interesante. Entonces, en este caso, todo datos. Esta frase es bastante cierta, la información es oro. Entonces, esta gráfica es bastante interesante que me dice que en anterior década, 2007, el top de las empresas eran empresas que manejaban lo que es producto, que tal, tangible. En este caso ya estamos en la era donde las mayores empresas son las que manejan información. Tenemos Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon. Todos ellos manejan cantidades inmensas de información. Y lo esencial es que saben cómo gestionar esa información. Entonces ellos tienen algoritmos, tienen cálculos, están monitoreando a cada momento esta información, le están sacando el valor agregado como tal. Y las otras empresas tienen que ir con esta tendencia, esta ola, para no quedarse atrás. Porque ya en este momento, si es que no llevas, aunque sea los datos, digamos, el análisis de gráficos, a lo menos en un Excel, ya estamos bastante atrasados. Ya. Entonces, ¿qué herramientas más vamos a utilizar para darle valor agregado a esta información? Esa es la pregunta que se tiene. Entonces, ya lo vamos a ver. Bueno, aquí otro dato para 2020, que ya pasamos del 90% de las empresas utilizarán análisis de datos. Es más, si es que ustedes ingresan a la información de LinkedIn, nos dice cuáles son las profesiones de futuro. Nos hablan de científicos de datos, de analistas de datos. Entonces, esas son las profesiones que se vienen ya para estos años y toca estar en esa ola y toca tener todo el conocimiento para no quedarse atrás. Entonces, aquí una pequeña enseñanza vamos a ver hoy de cómo utilizar estas fórmulas DAX. ¿Ya? En este caso, me voy a centrar bastante en lo que es la herramienta Power BI. Power BI es una herramienta gratuita, pueden descargarla tranquilamente, es más, que me ayude Alejandro, ahí pasándoles el link de donde pueden descargarse de totalmente gratis esta herramienta para que la puedan utilizar. Entonces, ya para que, o sea, no hay en este caso excusas de decir, está muy difícil porque no tengo presupuesto, entonces tal vez por ese lado, descargues en el Power BI Desktop y comiencen a armar un poco de sus gráficos. Entonces, lo que tenemos en un análisis de datos, casi siempre se ve esta parte de aquí, descriptivo y diagnóstico, a través de reportes, dashboards interactivos, qué pasó, por qué pasó. Entonces,
también tenemos que llevar a nuestro análisis también al predictivo y prescriptivo. Es decir, en base a los datos históricos que tengo de mi empresa, ¿qué pasará? O qué acciones debería yo tomar en base a lo que he aprendido los anteriores años. Entonces, Power BI también les da esa posibilidad de trabajar también con sistemas o modelos predictivos o prescriptivos y mezclarlo tal vez con otras herramientas. Tal vez si ustedes utilizan R o Python, también vale mezclarlo en este caso en Power BI. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a centrar ahora en el ejercicio. Vamos a realizar un dashboard de ventas, pero centrándonos sobre todo en fórmulas DAX. Como le vieron, le pasamos bastante rápido esta parte de los conceptos que en realidad es más para centrarnos un poco y hablar un poco del tema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en este ejercicio de dashboard de ventas? Entonces, tratemos de verle como un proyecto, iniciaríamos, ¿no? Entonces, lo primero de todo, antes de meternos ya a coger las gráficas, a hacer las tablas, a todo eso, siempre en un proyecto de estos tienes que analizar en realidad qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere obtener. Entonces, no va a meter a hacer un dashboard tal vez de ventas sin definir indicadores. Es decir, a la empresa, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Tal vez la necesidad de esta empresa es cómo puedo reducir el costo del producto para que traiga mayor beneficio. Una pregunta. Y de ahí ya lanzas todo el modelo, toda la limpieza de datos. Entonces, esto es basado en la necesidad. Vamos a intentar responder preguntas de la empresa. De ahí lo que tenemos ya es el ETL, es decir, conectarnos a la fuente, es decir, estos campos voy a utilizar, voy a esquematizar toda esta información, la voy a dejar bastante limpia, voy a hacer que se entiendan todos los datos entre sí. Vamos a utilizar un mismo lenguaje para que se entiendan todos los datos. Entonces, la más importante está de la definición, la verdad. Ya la otra ya viene ya por el conocimiento tal vez técnico, tal vez en este caso automático que tenemos de la herramienta de yo hago la limpieza así, pero en este caso lo esencial es esto, definir los indicadores. De ahí ya podemos ver cuestiones de relaciones y más. En este caso, como estamos hablando del lenguaje DAX, nos vamos a centrar más en lo que son los cálculos y la visualización. Entonces, cálculos, es decir, ya realizamos todo este proceso de sacar nuestros indicadores de la empresa, ya obtuvimos las columnas, las tablas que vamos a utilizar, la información que en realidad nos sirve para analizar estos datos, después de haber realizado la observación adecuada. Entonces, vamos a centrarnos como que en este punto, de que ya hicimos todo ese proceso, ya tenemos lo que vamos a utilizar y ahora cómo darle valor agregado a esos datos que vamos a utilizar. Entonces, por el cual nos vamos a centrar en lo que son, en este caso, cálculos y la visualización. Entonces, ahí, o sea, era un taller de DAX y vamos a centrarnos en DAX. Si igual después están interesados también en la otra parte del ETL, del Power Query, de Power BI, igual estamos a las órdenes, pueden escribirnos normal y ver cómo les podemos ayudar en su proyecto. Igual, si es que quieren mezclarle cualquier otro servicio, igual. Listo, entonces nos vamos a centrar en este ejercicio. Ahora sí, voy a dejar de compartir mi cámara porque tal vez cuando estoy bastante pensativo, entonces se me escapa una mala cara por ahí, entonces para que no vean esa mala cara. Entonces ahí le desactivé la cámara para centrarnos más en el ejercicio, ¿ya? Igual cualquier duda que tengan, ahí están al pendiente varias personas dentro del chat para resolver las dudas o para transmitirme esas dudas y ver cómo las podemos resolver. Listo. En este caso me voy a centrar, ya tengo el Power BI Desktop. Esta es la herramienta que vamos a utilizar, totalmente gratuita. Pueden descargarla tranquilamente la herramienta. Lo que se necesita para la descarga de esta herramienta es una cuenta empresarial o si es que tienen de alguna organización. ¿Ya? Entonces eso le va a pedir tal vez al momento de crearse una licencia de Power BI Services. De ahí el Power BI de esta que estamos viendo es gratis, pueden descargarla en línea, no sé si ya les pasaron el link, o también desde la tienda de Microsoft, ahí la pueden descargar. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta de Power BI, donde vamos a realizar esta parte de los cálculos en DAX. La herramienta de Power BI siempre se está actualizando cada mes.
Cada mes les va a venir nuevas actualizaciones y mejoras que pueden utilizar en la herramienta. En este caso, la actualización de noviembre, lo que se agregó fue el conjunto de datos de muestra, que es la que vamos a utilizar. Entonces, para que ustedes también, si es que en este caso no me pueden seguir en este momento, después viendo el video pueden replicar los datos, entonces ahí pueden realizarlo con este conjunto de datos de muestra. Entonces, si le vemos, es una marca de agua que pusieron ahora la última actualización de noviembre. Entonces, aquí dice probar un conjunto de datos de muestra, que es lo que nos vamos a traer. Ya, entonces aquí ya nos va guiando un poco la herramienta porque es basado en la metodología que utiliza Microsoft, en ponerte a explicar todo. Entonces muchas veces tenemos ahí la explicación, pero no nos detenemos a leer y nos pasamos de largo. Entonces hay bastantes links donde se puede ubicar esta información. En este caso le vamos a poner cargar datos de muestra. Ya, entonces tenemos nuestros datos de muestra. Esperémosle ahí que cargue. Y tenemos datos financieros, en este caso, con los que vamos a trabajar nuestro ejemplo. Entonces, revisamos aquí un poco, si nos situamos siempre sobre los datos en esta pestaña de ADE cuando obtenemos datos, podemos ver que podemos obtener una pequeña vista previa de los datos de cómo están. Entonces, si me voy a Sheet 1, que tal vez era una muestra de datos de Excel en este caso, encontramos exactamente la misma información. En este caso, conectémonos a la tabla. Como estos datos ya vienen ya por detrás de la limpieza de todos estos datos, entonces no vamos a meter a la parte de transformación, sino directamente a lo que nos concierne, que es el DAX. Entonces le voy a cargar directamente, pero siempre la recomendación es transforme. Véanle cómo está haciendo la transformación el Power BI, no le carguen directamente, porque en realidad se basa en la metodología que ustedes van a utilizar y en la forma que quieran utilizar estos datos. Entonces, más por cuestión de tiempo, lo voy a cargar directamente. Tal vez de aquí no necesite algunas columnas o se está transformando de una manera diferente. Entonces, tal vez implique esos tiempos en el rendimiento de transformación de los datos. Entonces, vamos a ponerle cargar directo, ¿ya? Entonces, ahí Disculpa, tenemos Daniel. la carga. Sí, sí, sí. Disculpa, tengo una consulta. Dime. He tenido bueno, tengo algo de experiencia nomás con el Power BI y Ujú. tengo una consulta. Lo que pasa es que en mi trabajo se conecta, bueno, he querido conectar el Power BI a una base de Data Analysis Services. ¿Ya? El problema de conectar a esta fuente de datos es que no puedo transformar la información. Es Ajá. decir, o sea, lo conecto, pero directamente solamente puedo sacar reportes. No puedo transformar los datos. No sé si tienes alguna solución para eso o si es que estoy haciendo algo mal en este proceso. Gracias. Ya, ya, en ese caso de ahí, bueno, como me faltaría más información para poder darte un diagnóstico, en este caso de los datos, puede ir por algunas circunstancias. La una es que, ¿cuál conector estás usando? ¿ODBC o DBC has de estar utilizando para conectarte a los datos o creaste una API donde conectes? Se está conectando a un cubo de base de datos. Lo que pasa es que trabajo en un banco. Ajá, Entonces se ha generado un cubo, ¿no? Y cuando lo conecto al cubo, el Power BI, ahí es donde, si bien me permite conectarme y sacar solo reportes, no puedo transformar los datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo clientes, yo quiero calcular su edad, ¿no? Entonces solamente ya, tengo dentro de un campo la fecha de nacimiento. Entonces no puedo calcular la edad, ¿no? Para eso ya, creo que en ese necesito una columna calculada, ¿no? ya, en ese caso te puede ir por el modo de conexión. Entonces, el modo de conexión en el Power BI te permite importación y Direct Query. ¿Sí? No sé cuál método estás utilizando ahí, pero en Direct Query muchas veces suena ese error. ¿Por qué? Porque como estás haciendo una conexión directa a los datos, hay algunos cálculos o medidas en DAX que no te permite trabajar porque estás haciendo una conexión como casi en tiempo real. Exactamente. Entonces,
En ese caso, el Direct Query puede ser el inconveniente que tienes. O sea, si es que tienes Direct Query, lo recomendable si vas a utilizar Direct Query es que hagas los cálculos o esa parte del modelado en la base o con algún servicio adicional antes de llevarlo al Power BI, porque en Direct Query no te va a permitir realizar ciertos cálculos. Es más, ya le vamos a ver en el ejemplo lo que vamos a utilizar. Entonces, algunos cálculos de columnas calculadas en especial no te va a permitir usar. Entonces, en ese caso, lo que se hace es realizar toda esta tarea de la modelación, medidas directamente en la base y conectarte a ellos directamente, porque tal vez hiciste esa conexión Direct Query porque estás trabajando con una gran cantidad de datos o porque esos datos no necesitas verlos en casi en tiempo real. Si no, estúdiale la posibilidad de reducir el conjunto de datos y utilizar el modo de importación, que ese sí te permite trabajar todas las medidas en DAX, sin que tengas ninguna excepción en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí sí, revísale. Lo más seguro es que estás trabajando con Direct Query y vele si es por la cantidad de información, puedes hacerle un modo de importación. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, revisémosle en este caso el ejercicio. Si le vemos, lo que le dejamos hasta el momento es cargado los datos. Entonces aquí ya está cargado este campo que aparecía vacío, ya me aparecen diferentes valores, diferentes datos. Cuando, por ejemplo, este es un modo de importación. ¿Por qué es un modo de importación? Porque puedo acceder a este de acá. Entonces, estoy como haciéndome una pequeña copia, una vista de los datos dentro de la herramienta, me lo estoy trayendo. Eso es modo de importación. Cuando trabajamos en Direct Query, desaparece esta ventana de aquí, porque en realidad no me estoy trayendo una pequeña vista de los datos, sino que me estoy conectando directamente a la base. Entonces, es como hacer la consulta en ese momento a la base de cualquier informe, de cualquier visualización, de cualquier cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Primero, en este caso, familiarizarse con la información. ¿Qué campo se tiene? ¿Qué se quiere ubicar? ¿Qué se está trayendo en este caso en la información? Tenemos segmentos, país, producto, tenemos unidades de venta, precio de manufacturación, precio de venta, el margen de venta, los descuentos, la venta en sí, en este caso el cost of goods sales, o sea, ya quitando los costos que representa realizar estos productos, cuánto es lo que me estoy utilizando en esto y el beneficio. Tenemos dato de fecha, el número de mes, el nombre del mes y el año. Entonces tenemos algunos campos que se pueden utilizar. En este caso, aquí vemos lo que es un poco las relaciones. Es decir, en este caso me hice la consulta solo a una tabla que es financiero y no estoy realizando en este caso nada más. Ya. ¿Qué es lo que primero siempre se recomienda cuando se trabaja en este tipo de datos? Es si es que no están trabajando con una base de datos como tal. O sea, si es que tal vez están trabajando en un archivo de Excel, un archivo plano, y no tienen una tabla de fecha que siempre está presente en una base de datos, deben crear esa tabla de fecha. ¿Por qué? Porque muchas veces existen inconvenientes cuando realizamos cálculos que tienen que ver con el tiempo. Entonces, muchas veces, tal vez en nuestra tabla vendimos tal vez el 1 de enero y de ahí la siguiente venta fue, digamos, el 4 de enero. Entonces, ¿qué pasa el 2 y el 3? Entonces, muchas veces que hacemos un cálculo diciendo, quiero comparar con el año anterior y el año anterior si tengo el 2 y 3, muchas veces va a haber ese inconveniente de comparar años. Entonces, siempre es recomendable crear una tabla de fecha. Entonces, la tabla de fecha la pueden crear de dos maneras. La primera, vámonos a ir a modelado. Ya voy a entrar ahorita a las fórmulas que vamos a utilizar. Son bastantes las fórmulas en DAX, pero les voy a dar una pequeña probadita de lo que se puede hacer con DAX, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a ir a modelado. Podemos ver que tenemos. Puedo crear una nueva medida, una nueva columna y una nueva tabla. Estas son bastante interesantes según el rendimiento que se quiera dar a los datos. Entonces,
aquí sí hay bastante diferencia en lo que se puede utilizar. Cuando grabamos nueva columna y nueva tabla, estoy guardando como tal un registro presente y que se puede visualizar dentro de los datos. Entonces, ¿eso qué representa? Que voy a tener más datos almacenados, es decir, más, en este caso, más peso en los datos que estoy guardando. Esta medida de aquí, en cambio, no se guarda a la vista del dato como tal, sino tal como nos indica aquí, que es una como calculadora. Es como que realicemos en una calculadora, en este caso, lo que vayamos a hacer. Solo que, y en este caso, con la potencial de la computadora. Entonces, es como quisieras así, estoy haciendo mis ventas, 20 más 30 más 50. Entonces, la medida que se calcula en ese momento y eso que acarrea, en cambio, que tenga mayor carga en el rendimiento, ya no en el almacenamiento. Entonces, esta cuestión es bastante importante. Después, cuando vayamos a ver si es que nuestras visualizaciones son lentas o el cálculo que estoy haciendo es bastante lento o se demora bastante cuando hago una consulta. Entonces, esto es bastante importante. ¿Ya? Como les decía, vamos a hacer una nueva tabla. Me voy a crear aquí una que diga calendario. Y aquí ya entran ya lo que son funciones DAX. Entonces, si le vemos, cuando me creo nueva columna, nueva tabla, nueva medida, aquí tengo un panel de funciones donde voy a escribir las diferentes funciones que voy a utilizar. Entonces, hay bastantes funciones en DAX que se pueden utilizar y es más que se pueden mezclar entre sí. Entonces, ya vamos a ver la utilidad cuando mezclas diferentes funciones. Entonces, en este caso, si le vemos, tengo calendar, calendar auto, calendar, podemos definir nosotros el comienzo de la fecha y la finalización de la fecha. Calendar auto, en cambio, toma todo lo que tú tienes, en este caso, en el archivo que estás manejando en Power BI, va a tomar todo y va a generar automáticamente las fechas. Si yo le dejo aquí cerrado, va a generar automáticamente las fechas de lo que aprendí, de lo que está aprendiendo de las consultas que están cargadas aquí. Entonces va a analizar y va a tomar todo y va a generarme automáticamente una tabla de fechas. ¿Ya? Claro que aquí ya puedo escribir también algunos parámetros, también se pueden escribir. Entonces, por ejemplo, puedo poner tal vez un 3 y me va a generar automáticamente la tabla de fechas, pero desde la fecha que encuentre hacia 3 años de adelante. Entonces, se puede poner algunos parámetros de aquí. En este caso, lo vamos a calcular automáticamente. ¿Qué tenemos acá? Que ya nos apareció otra consulta al lado derecho. Antes teníamos financiero, ahora tenemos calendario. Y tenemos una tabla de fecha como tal. Si le vemos, por lo que está puesto dentro del Power BI, que genere la inteligencia de tiempo, ya me crea automáticamente estas columnas que son año, trimestre, mes y día. Este también es bastante interesante porque esto también implica también rendimiento en nuestras visualizaciones. Entonces, esto también implicaría algo adicional en la visualización. Entonces, lo que implica es que cargué más datos y según los datos que tenga, eso va a significar que tal vez se haga más lenta la consulta. Si es que le dejan activado la inteligencia de tiempo automática. ¿Qué vamos a ver? Que se creó una tabla con una columna de fechas que es automática, si le vemos. Entonces me creó, en este caso le puedo ver que es del 1 de enero del 2013. Y tenemos las relaciones, que aquí hay una tabla y aquí que se ha creado. ¿Qué es lo interesante de esto? Que voy a relacionarle esta de fecha con esta de acá. ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione o trabaje en base a esta columna de fecha, afecte esto también a esta consulta de acá. Entonces, si yo pongo un filtro, si me hago un cálculo en referencia a esta fecha, va a afectarle a las columnas o a los campos de acá. ¿Sí? Entonces, tenemos la de fecha. Si podemos hacer una pequeña investigación sobre este de fecha, como tal me podría traer, por ejemplo, la primera fecha de la tabla. O sea, si le vimos aquí, tal vez está ordenada, tal vez no, no sabemos. A menos que le mande a ordenar o no sé. Pero como estamos viendo fórmulas DAS en este caso, si le vieron, puedo crearme tanto desde el modelado, aquí trabajar nueva medida rápida, nueva columna, nueva tabla, pero también desde acá. Y esta ya me guarda específicamente en la consulta que quiero que corra. Entonces, en este caso, va a ser una nueva medida. Entonces, diferencia entre medida y columna
como les decía, también representa en este caso qué va a afectar más al rendimiento, al almacenaje de los datos, cuándo puedo utilizar esta de acá. Entonces, ¿por qué es una medida? Porque me voy a traer un dato en específico. No me va a traer como tal una consulta, una columna. Entonces, me va a traer un dato en específico, una medida. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar la primera medida para saber cuál es la primera medida de la tabla que detectó. Entonces, le voy a poner en este caso first date. Entonces, si le vemos también aquí, Power BI me ayuda porque ya me da una pequeña explicación de la función que se va a realizar. Me dice, retorna la primera fecha que no esté en blanco. Es bastante bueno en este caso. Y como tal, solo toca decir, tráeme la primera fecha ¿de qué? De mi tabla de fechas, es decir, de la columna fecha. Entonces, si escribimos como tal, voy a escribir date. Entonces, si le ven, ya me va entendiendo, tal vez hace una búsqueda en todo lo que se encuentra en el sistema y me puede traer funciones que empiecen con lo que escribí o también la columna o campo que voy a utilizar. Entonces digo, me voy a traer la primera fecha, desde cuándo tengo información acá. Entonces tengo información, como dijimos, del 1 de enero de 2013. Listo. Entonces, ¿qué más podemos tener aquí? Puedo decirle, y una cuestión antes que me olvide. Entonces, esto es como medida, pero muchas veces también algunas visualizaciones, por ejemplo, si me traigo otra vez esta de tarjeta y me traigo esta fecha, acá al campo. Entonces, en vez de ponerle que me traiga la primera fecha, le digo, tráeme la más reciente. Entonces, hay ciertos casos donde algunas medidas puedes calcularlas directamente con la visualización. Entonces, en este caso, en vez de utilizar la función last date, tráeme la última fecha, utilicé en este caso directo en la visualización que me traiga la fecha más reciente, last date. Entonces, esta cuestión también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en tal caso, tal vez en algunas visualizaciones no es necesario que hagan la medida como tal. Entonces, a mí me gusta tener las medidas por registro, o sea, por saber que en realidad tuve esa medida para utilizarla en tal manera. Porque si la ponen acá, está igual realizando una medida, que es lo mismo de acá. Es decir, en ese momento el rendimiento, la computadora, todo lo que está por atrás, se pone a calcular, se pone a revisar, se pone a investigar, a buscar y te trae el dato como tal, que es exactamente lo mismo que está realizando la medida. Entonces, por ese caso, no hay gran diferencia. Entonces, ¿qué me puedo traer? En este caso, le puedo decir, la primera, me traje la última fecha, pero ya quiero hacer como cálculo, digo, ¿cuántos años representa esto de acá? Entonces, ¿cuántos años va a representar esto de acá? Entonces, aquí le vamos a utilizar otra que se llama yearFrag, que me va a permitir calcular cuánto tiempo existe en esta base, en estos datos que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez me interese calcularle contra el año anterior o contra 2 años anterior o 3 años anterior, mis datos actuales. Entonces, en este caso, estamos haciendo sobre todo investigación en los datos, ¿no? Estoy diciendo qué tengo en información y qué puedo trabajar. Entonces, si le vemos en yearFrag, ¿qué es lo que nos hace esta función? Esta función lo que nos hace es calcularnos entre una fecha inicial y final. Nos va a retornar la variación que hay entre estas dos diferentes valores. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de utilizar yearFrag? Que puede utilizar diferentes condiciones para calcular esto. Entonces, por ejemplo, mi fecha de comienzo, en este caso va a ser mi medida que calculé, que lo puedo utilizar aquí tranquilamente. ¿Qué puedo utilizar aquí dentro? Si no calculé la medida como tal, puedo calcularle aquí recién con la función. Entonces digo last date de la fecha que calculé. Entonces, si le vemos, es bastante interesante DAX porque una me deja referenciarle a una medida que ya calculé o me deja realizar en ese momento el cálculo. Entonces, estoy diciendo, tráeme la fecha que, en este caso, la última fecha de este calendario. ¿Y qué más digo? En este caso es lo interesante, ¿cómo voy a realizar este cálculo? Entonces, si le vemos aquí, por ejemplo, me dice desde el año actual, pero teniéndole como referencia que el año va a tener 360 días.
Entonces eso es lo que estoy diciendo, o del actual, y que este va a tener 365 días. Entonces aquí yo voy a utilizar actual porque en realidad quiero que me calcule en base a los datos que tengo, no a lo que voy a asumir. Entonces para este caso hay algunas veces donde se utiliza y se deja todos los meses como 30 días y se utiliza esta fórmula de 360. En este caso vamos a utilizarle 1, lo que nos dice la herramienta, y vamos a calcularle de cuántos años tengo esta información. Entonces, esto no, este es interesante porque me lo va a traer como un número decimal. ¿Por qué? Porque está dividiendo en realidad la suma de todo lo que tenía ya contra lo que tengo acá. Entonces, si yo me trajera un filtro de fecha, le pongo aquí fecha, y me comienzo a mover alrededor de tiempo, si le ven, aquí ya dice 1.65. Entonces está haciendo el cálculo de en realidad cuál es la fracción del tiempo utilizado en esos datos desde la primera fecha hacia la última que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que tal vez le voy a utilizar en un título que se ajuste. Entonces, digamos que estoy haciendo aquí mis datos, ¿no? Entonces digo, este va a ser pongámosle aquí la letra, lo voy a poner Arial, 44. Ya, entonces voy a decir, este es mi, digamos, dashboard de ventas. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante? Que voy a utilizar este de aquí para que me diga dashboard de ventas de los últimos tantos años. Que sea un título automático. Entonces, esto va a ser lo interesante aquí que vamos a utilizar. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una función que es bastante utilizada, si la han de haber utilizado en Excel, porque ¿qué sucede? Que si yo utilizo mi filtro de fecha y me muevo en el tiempo, va a salir 1.65, 1.30, entonces datos así. Entonces, preferible que me redondee hacia el valor mayor. ¿Ya? Entonces, pongámosle así. ¿Listo? Entonces, le voy a coger el de años y le vamos a hacer un redondeo hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuál es mi número? Entonces, un redondeo hacia arriba. O sea, si está 1.65, que sea 2. Si está 0,30 y algo en mi filtro, que sea un año. Entonces, del último año, de 2 años. Entonces, esto es lo interesante. Entonces, sí lo han de haber utilizado el redondeo hacia arriba en Excel. Y lo que me dice es cuántos números de dígitos voy a utilizar. En este caso, le voy a poner 0 porque quiero que se redondee un valor entero. O si no, en este caso, le transformo al dato entero porque ahorita está como decimal. ¿Ya? Entonces, estos va a ser mis años. Entonces, vamos a comprobarle que en realidad funcionó este de acá. Entonces, tengo mis años, pongámosle acá. Vamos viendo, sí. Entonces, de lo que tenía antes, que salía unos 65, entonces se guarda en 2. Ya para que no me salga esto, tal vez puedo hacerle una visualización. Pero en este caso, vamos a utilizarle una condición de título. Entonces, como les decía, vamos a poner un título variable, ¿no? Entonces va a ser mi dashboard de ventas, le voy a poner una nueva medida y aquí entra lo que creo que la mayoría hemos visto, ¿no? El uso de if. If, entonces le vamos a utilizar acá. Entonces este va a ser mi título variable, voy a utilizarle, esto siempre recomiendo que utilicemos lenguaje que entendamos, porque al final si estamos generando esto es para que tal vez lo utilice también otras personas y puedan crear sus propias visualizaciones. Entonces, nombres entendibles, o si estamos manejando o utilizando el lenguaje que ya trabajamos en nuestras bases, entonces parecido, o sea, igual al que vamos a utilizar. Ya, entonces, ¿qué vamos a decir? El típico, el condicional. Entonces, si ocurre esto, que pase esto, caso contrario, lo otro. O sea, en ese no hay más que eso. Vamos a hacer, sí. ¿Cuál es mi testeo lógico que voy a realizar? Sí, los años. Entonces escribo A, le busco acá, ya me aparece mi medida años. Es igual a 1, voy a decir. Entonces el 1 que tenía ahí. ¿Qué va a pasar? Que se me ponga como título del último año. Entonces va a ser dashboard de ventas del último año. Ya, coma. Entonces el caso contrario, si es que es más de un año, entonces aquí ya podemos armar como tal una sentencia.
En este caso, para que no se pierdan, le voy a cerrar acaso estos de aquí. ¿Y qué va a ser? Entonces va a ser de los espacio. Vamos a, en este caso, este de aquí, este de aquí, si he utilizado este símbolo, el AND o el asperset. Entonces, en este caso, en el Power BI, en el DAX, nos va a permitir concatenar datos de texto. Ya, entonces le voy a poner que me concatene este con el de años. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tengo más años? En este caso solo tengo 2, ¿no? Pero si tuviera más años, entonces se va a adaptar. Si yo le pongo en mi filtro, aquí en el filtro de 3, 4 años, va a salir dashboard de venta de los últimos años últimos años. Entonces, pongámosle. Y veámosle después cómo nos funciona eso. Últimos años. Entonces, esto es un título variable y lo vamos a poner aquí en el título. Pues tenemos dashboard de ventas. Me voy acá a traer una visualización de tarjeta. Vamos a ponerle aquí bien chévere ahí. Título variable. Entonces, ¿qué dice? Los últimos 2 años. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de este? Que si me voy a solo al 2013, digamos, del último año. Entonces, se va a adaptar esta información. Este de aquí le vamos a quitar este título variable porque en realidad no representa nada en estos datos. Pongámosle el mismo tipo de letra para que en realidad se entienda con lo que está arriba. Ya. O sea, en este caso ya tenemos nuestro título variable. Entonces, solo toca ajustarle aquí. Y listo. Entonces, tenemos nuestro filtro de variable, ¿no? Dashboard de ventas del último año, de los 2 últimos años. Entonces, si le vemos, estamos viendo la capacidad que tiene el DAX de utilizar diferentes funciones para las necesidades que tengamos. En este caso es más para un tema más visual. Es decir, como este dashboard quiero que lo utilicen siempre, toda la vida, entonces no voy a estar diciendo o poniendo un título así normal, sino para que se entienda mejor, que se adapte el título a lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, en este caso esto es lo interesante. ¿Sí? Listo. Entonces, igual, tienen cualquier duda, avisarme nomás ahí en el chat de que pueden abrirle el micrófono para que me digan si es que voy muy rápido o no le están entendiendo alguna parte. ¿Ya? Ya, ahorita ya centrándonos en el dashboard de ventas como tal. Entonces, centrándome en mi dashboard de ventas, yo estaba pensando en 4 tipos de visualizaciones. Una que me indique las ventas por meses. ¿Ya? Otra que me indique la comparativa contra años anteriores. Otra que me indique y también cuánto he crecido en relación a los años anteriores. Otra que me indique cuál es el producto que más vende y cuál es el producto que más me representa beneficio. Y el otro es tal vez analizar una gráfica por trimestres que sea una tipo escalera que me diga o que me compare los diferentes trimestres. Entonces, eso es lo que me voy a centrar ahora. Entonces, cuando se realizan estos proyectos, claro que es mucho más. O sea, ahorita por cuestión de tiempo le estamos diciendo, ya después del análisis que hicimos, estamos haciendo todo eso. Ajá. Entonces, en este momento voy a traerme una gráfica. Vamos a hacerle con esta gráfica de acá, de barras. Voy a traerme en este caso el nombre del mes al eje. Voy a traerme las ventas. Aquí está ventas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estamos viendo aquí? Ya me está trayendo las ventas. ¿Qué es lo interesante de este? Y muchas veces es esa pregunta que como está en tipo texto la fecha, no se está organizando bien en esta visualización. Entonces, en muchos de los casos es necesario tal vez sacarle con ID de fecha o ordenarle en base a alguna columna de calendario, o en este caso me traería como tal la jerarquía que tengo aquí, me traigo el mes. En este caso no le voy a utilizar esto, vamos a utilizarle los datos que ya teníamos. ¿Qué se hace en esos casos? Se señala la columna que quiero que se ordene en base a otra columna.
Entonces, si le vemos aquí, señalé la columna del nombre de mes. Y aquí hay una función dentro de herramientas de columnas que me dice, ¿quieres ordenar esta columna? ¿Por qué? Entonces, quiero ordenarla en base al número del mes. Ya, y ahorita en este caso solo queda ordenar por nombre de mes. Entonces, le voy a poner ahorita que sea ascendente. Entonces, si le vemos, ya está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, ya está ordenado correctamente. Entonces, hay un pequeño tip. Ahí esta función de aquí que dice ordenar por columna. Entonces, les va a permitir ordenar una columna en base a otra, que tal vez no está presente en este gráfico, pero lo podemos poner. Entonces, ¿qué vamos a sacar de aquí? Y uno de los primeros análisis que se utilizan y casi nunca usamos es el cálculo de medianas, promedios, desviación estándar, varianza, gráficos de frecuencia. Siempre en todos los proyectos que he realizado, tengo que llevarle por allá, porque en realidad necesito conocer cómo están armados los datos. Entonces, bueno, en el curso que vamos a estar en febrero, vamos a indicarles más a detalle cómo armar un gráfico de frecuencias que nos puede decir cómo se están obteniendo el comportamiento de los datos, si tiene una distribución normal, si no tiene una distribución normal. Entonces, en este caso, vamos a realizarle las simples, que es una de promedio. Entonces, voy a hacer aquí una rápida de promedio. Y le vamos a hacer la mediana, y de aquí vamos a sacar algo bastante interesante, ¿ya? Entonces, aquí para las personas que estadísticas, que manejamos esta parte financiera, entonces, ya realizar solo un promedio, una mediana, ya nos trae bastante conclusiones. Entonces, le vamos a hacer el average. Entonces, este es un promedio, y esta de aquí, en cambio, ¿qué nos dice? Es un promedio, es una mediana aritmética. Entonces, este solo puedes realizarlo en base a una columna. Entonces, voy a realizarlo en base a mi columna que tengo acá. Entonces, tengo las ventas en base a esta columna de acá. ¿Y qué le vamos a poner aquí? Le vamos a poner tal vez una línea. Entonces, voy a cambiar de gráfica. Entonces, ¿qué es también interesante de Power BI? Que estoy con una gráfica y puedo cambiarme directamente a otra. Entonces, digo, me cambio a esta. ¿Para qué? Para agregar líneas, tal vez, de cómo se comporta la mediana y el promedio. Entonces, pongámosle aquí el promedio. Ahora vamos a calcularle acá. Voy a sacarle una nueva medida. Y aquí hagámosle la mediana y veamos qué está pasando con estos datos de aquí. Entonces, vamos a ponerle igual sales. Ya, y voy a ubicar también mediana y promedio ahí mismo. Y vamos a ver qué conclusiones se pueden sacar. Entonces, en valor de líneas le voy a poner. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, ahí sí un poco la lección en conceptos de estadística. Entonces, la mediana es el punto medio en un conjunto de datos ordenados. Entonces, más o menos lo que nos dice, en este caso, o haciéndole aquí la reflexión sobre estos datos, es cuál valor de venta es el que más se ha vendido en tal caso en este mes. Y un promedio como tal ya nos toma a todos, y en este caso realizamos la suma de todos dividido para el total de valores. Entonces, muchas veces en un negocio no es bueno que se separe mucho la mediana del promedio, porque tal vez puede representar que el promedio en esos meses se ve afectado por datos que están demasiado arriba o demasiado abajo. Entonces, tal vez por eso también es importante también hacer una gráfica de desviación, tener en cuenta una gráfica de frecuencias o sacar la desviación estándar. Entonces, muchas veces puede ser que el dato sea afectado tal vez en el negocio porque en ese mes hubo una venta grande, pero tal vez no es muy común que tengamos esas ventas alrededor del mes. Entonces, este de aquí ya me permite ver, y tal vez no es bueno que tengamos tan separada la mediana del promedio. Entonces, claro que aquí entraría un análisis un poco más exhaustivo, aquí más enfocado en realizar en el conocimiento del negocio. Entonces, como punto de partida puede servir a decir qué está pasando con mis datos. Entonces, estoy vendiendo un proyecto más grande en algún punto, ¿por qué? O estoy vendiendo tal vez a gran cantidad a cierto tipo de industria, pero no es muy común que haga eso. Entonces, en este caso, me puede servir
bastante para realizar ese análisis. Si le vemos, es algo normal. O sea, es algo que se lo puede obtener normalmente. Es más, si es que yo traigo aquí sales y me le pongo acá, y aquí, como les decía, puedes realizar algunos tipos de medidas. Digamos que no quiero la suma, sino que quiero mostrar el valor como un promedio. Entonces iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Exactamente es como calcular una medida. Entonces, algunas funciones puedes realizarlas directamente en una visualización, pero en este caso, si es que yo voy a utilizar alguna de esas medidas en otro cálculo, por ejemplo, una que me tome cuánto está la desviación o cuál es el porcentaje de diferencia entre la medida y la mediana. Entonces, en este caso, como solo lo utilicé aquí como un cálculo directo en la visualización, no tengo la medida como tal aquí. Entonces, preferible tenerle siempre las medidas acá. Ya. Entonces, bueno, esta es la típica. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a hacerle un cálculo, en este caso, de comportamiento de las ventas, pero comparado contra el año anterior. Entonces, en este caso, voy a coger aquí solo 2014. Y le voy a poner aquí mis ventas. Entonces, si le vemos, le afecta a estos filtros y todos los gráficos interactúan entre sí. Voy a poner valores y voy a poner aquí el mes. Ya, si le vemos, a diferencia de cuando me traje aquí directo, ahora ya le toma que se ordene por la columna que dijimos antes, que es la que le iba a ordenar a esta del nombre de mes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una de comportamiento, de cómo han ido las ventas. Ahora vamos a calcular esto, en cambio, ¿qué pasó con el año anterior? Calcúlame qué pasó con el anterior año. ¿Ya? Entonces aquí ya entra otra función. Bueno, hay dos funciones que pueden lograr el mismo objetivo. Same period last year y date at. ¿Bien? Entonces, en este caso ya vamos a utilizar una función que casi siempre se la van a topar. Es bastante... es un poco contradictorio porque es simple, es bastante potente esta función. Entonces, pongámosle ventas año anterior, last year, pongámosle, ¿ya? Entonces, aquí ya entra un cálculo, una función que siempre les va a aparecer y la van a utilizar bastante, que se llama calculate. ¿Ya? Entonces, calculate lo que hace es realiza una expresión, pero le digo esa expresión que le afecte a algunos filtros. Entonces, bueno, les explico calculate a ver si nos entendemos. Por ejemplo, tengo aquí creo una tabla normal, ¿no? Una tabla normal donde me voy a traer aquí los segmentos. Entonces, a esta compañía le vende a partners, a empresas, a gobierno, a negocios pequeños, ¿no? Entonces les digo, ¿sabes qué? Tráeme las ventas acá. Ya, entonces aquí, ¿qué pasa? Que esta de aquí se ve afectado por estos filtros. Es decir, me está trayendo solo las ventas para Channel Partner, para Enterprise. Estos ya vienen a ser filtros que afectan a la información. Entonces, ¿qué pasa si me traigo solo Calculate? Si lo utilizamos Calculate. Entonces, digamos, en este caso, ventas total, digamos. Entonces, si me traigo Calculate y aquí me traigo, digamos, la suma de ventas, digo. Digo, sales, creo que está así. De sales. Entonces, ¿qué va a hacer esto si yo no le pongo ningún filtro? Me va a sumar. Entonces, este es normal. Me va a sumar. Entonces, le pongo aquí ventas total. No ocurre nada. Tenemos exactamente la misma información. Pero si ya comenzamos a utilizar las expresiones de filter dentro de esta función de calculate, ahí vamos a ver la diferencia. Entonces, si le vemos la de calculate, me dice, tráete una expresión. Entonces, en este caso, mi expresión es la suma de ventas. En este caso, puedo utilizar distintos filtros para que se comporten en esta información. Por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Quiero traerme solo del segmento, en este caso, ponle Enterprise, ¿ya? Ya, solo del segmento Enterprise. Ya, si vemos qué pasa aquí, ¿qué pasa? Que ahorita me puso todo esto de acá. Entonces, es la misma información que tendríamos en empresa.
Entonces, bueno, aquí no sé si han escuchado esa frase de Gerald Ford, que decía, mis clientes pueden tener el carro del color que quieran, siempre y cuando sea negro. Entonces, más o menos esta es la función Calculate. Me dice, yo te subo todo, pero no voy a hacer caso a los filtros más que Enterprise. Es lo mismo. Entonces, aquí lo fundamental es el filtro que tengamos dentro. Entonces, no le voy a parar bola a ninguno de los otros que se están aplicando acá, solo a Enterprise. Entonces, es más o menos lo que nos quiere decir esta función de Calculate. Entonces, como tal, esta función es bastante potente. Es decir, podemos ver bastante simple ahorita, bastante potente porque te va a permitir realizar diferentes filtros o diferentes condiciones sobre tus datos. Entonces, ahorita vamos a utilizar ese de ventas Lazier, ahora sí. Entonces, calculate eso. Entonces, realízame o la expresión que está ahí, pero tenme en cuenta estas condiciones que le quiero poner a mis datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Calculate. Le vamos a poner, en este caso, la suma, porque queremos que se sume todos los valores de sales. Entonces, esto es más que una suma, una medida de suma. Listo. ¿Y la condición qué sería? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Same period last year, dice, retorna un conjunto de fechas en una selección dada. Entonces, en este caso, si es que aquí está mi conjunto de fechas del 1 de enero de 2014, el 31 de diciembre de 2014, lo que va a entender con same period last year, exactamente las mismas fechas, pero del año anterior. Entonces, aquí ubicamos nuestra date. Ya, y le vamos a ubicar acá. Ya, ¿qué es lo interesante aquí? Si le vieron, en realidad me dice que el año anterior solo hay ventas desde septiembre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en muchos casos que les decía que calcula automáticamente, se genera automáticamente la fecha. Entonces, por ahí dijo, le vi que es 2013, entonces voy a asumirle que empieza el primero de ese año. ¿Ya? Entonces, ese es el problema también, utilizar calendar out. Entonces, muchas veces es recomendable utilizar solo la función calendar y definir nosotros la fecha de entrada, que puede ser la primera fecha que encuentres en esta columna y la última fecha que encuentres en la última columna. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me dice es que me va a traer información desde septiembre, está la fecha del año anterior. Entonces, esto es bastante interesante. Podemos comparar en este caso las dos fechas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en cambio? Que vamos a verle a nuestro dato afectado. Por ejemplo, ahorita no sucede nada porque estoy cogiéndoles del primero de 2014. Pero, ¿qué pasa si yo cojo del diciembre, digamos? Vámosle, me voy a ir más acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Si le vieron, este de acá se movió. Se movió el cálculo de la fecha de aquí. ¿Por qué? Porque en este de aquí solo estoy diciendo tráeme las ventas como tal. No le estoy diciendo nada más. Entonces, este le va a afectar a este y por ende no va a ser la información que correcta en el gráfico de líneas. Entonces, para hacer eso, vamos a meterle otra función que nos diga, solo tráeme del dato del año actual. Es decir, por más que yo le mueva este filtro de aquí, no le cambies esta gráfica de acá. Entonces, eso es lo que pasó. Le está agregando la información de septiembre del año anterior, de octubre del año anterior, a la información de esta línea, que en realidad debe de ser mis ventas actuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a hacer aquí? Es que tú no te muevas. Quédate ahí tranquilo, firme, no le hagas caso a este filtro por más que se mueva. Entonces, como tal, yo podría utilizar, no sé si han utilizado este formato, editar interacciones y decirle, este filtro que no afecta a este. Pero ¿qué va a pasar ahí? Que en realidad, como tal, no sirve mucho en este de parte de acá, porque en realidad no me cambia en nada. Es decir, tal vez yo sí quisiera moverme en estas fechas de acá o algo así. Entonces, puede ser una solución esa, como tal, hay muchos caminos que se puede tomar.
Pero en este caso, como estamos viendo temas de DAX, vamos a utilizar una fórmula DAX para resolver esto. Entonces, para resolver esto, voy a decirle que me tome solo datos de la fecha como tal actual, ¿ya? Entonces, lo que le vamos a poner es, en este caso, vamos a hacerle una nueva medida. ¿Ya? Vamos en este caso a realizar este cálculo. Veámosle, pongámosle sales. Bueno, pongámosle ventas actual. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante aquí? Que si le vieron, estaba trabajando sobre solo sobre una línea. Entonces, si ustedes le dan control enter, o digo shift enter, perdón, shift enter, pueden seguir aumentando líneas y con eso que se ubiquen mejor los datos que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que le vamos a hacer aquí es voy a utilizar una variable. Ya, ustedes pueden utilizar variables. ¿Para qué? Para ordenar de mejor manera y definir mejor los cálculos que vamos a utilizar. No se haga una mezcolanza entre todo lo que se tiene. Entonces, esta variable le voy a llamar year, digamos, le vamos a poner igual. ¿Y qué voy a decirle a este? Sácame la fecha del último, de la última fecha que encuentres. Entonces, en este caso le pongo year. Y aquí me dice definir una fecha. Entonces le voy a poner que sea la última. De la fecha de calendario. Entonces, se podría afrontar esto de diferentes maneras. En este caso lo voy a utilizar de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué me estoy diciendo? No. Sí, de la última fecha del calendario. Solo sácame el año. Dice. ¿Ya? ¿Qué le voy a decir? Para retornar esto, le voy a poner decir que quiere que retorne. Entonces, aquí definí mi variable año. Entonces, aquí le voy a poner que retorne ¿qué? Entonces, le voy a decir calcúlame el valor, en este caso, entonces, de la venta. Entonces, sería la suma de la venta. Aquí se cerró de gana. ¿Ya? ¿De qué? En este caso le voy a decir de la fecha entre. Entonces, aquí me va a permitir poner mi expresión. Súmame tú todas las ventas, pero tráeme solo de esta fecha en específico. Entonces, va a ser de la fecha de date, de calendario. Pero aquí voy a definir una fecha de entrada. Entonces, mi fecha de entrada va a ser, esta función date me permite escribir como tal esta de fecha, que me dice que me voy a traer año, mes y día en este orden. Entonces, el año me lo voy a traer de este de acá, de la variable que se generó arriba. ¿Ya? Entonces, aquí le defino este de acá, le voy a traer de mi año. Y aquí ya puedo definir, decir, pero siempre va a ser del 1 de enero del año que sea que el filtro que ponga, es decir, va a tomar la última fecha del filtro que ponga, porque en este caso estoy calculando las ventas de mi año actual. Entonces, las ventas de mi año actual va a ser de la fecha más reciente que yo ubique. Y en este caso solo lo estoy definiendo de esta manera. Y la fecha última va a ser el año igual que va a tomar de este de acá, porque está tomando del último año. Y en este caso ya le defino del 31 de diciembre para que calcule todo el año. Listo, y le vamos a poner acá, solo para comparar. Ya, entonces en este caso está sobremontado, quitémosle este de acá y no pasa nada. Entonces grabémonos cómo está ahorita el comportamiento de este y voy a ir atrás. ¿Sí? Entonces, una gráfica se está manteniendo, la de ventas actual, se está manteniendo la forma. Y la otra me está agregando información del año pasado. Es decir, ahorita ya que conseguí que este filtro, por más de que yo le mueva hacia los años atrás, siempre me va a traer del último año que esté disponible dentro del filtro que estoy calculando. ¿Sí? Entonces, si le vemos, el otro va a cambiar porque como tal me traje de las ventas en sí, pero el otro ya se va adicionando los otros datos que yo tengo por ahí.
Entonces, este de aquí ya no representa como tal el año actual. Entonces, para tal vez lo que quiero yo lograr en este momento, solo traerme las ventas actual. Entonces, como tal, ya le calculé las ventas actual. Este ya no me sirve. Entonces, ya le pongamos las ventas last year del año anterior y listo. Entonces, este se mantiene firme ahí, ¿sí? No se mueve. Entonces, está trayéndome la fecha actual. Entonces, si le vemos el potencial del DAX, es llevarle a los datos hacia lo que nosotros necesitamos. En este caso, mi visualización me pedía que solo tome del filtro actual que estoy tomando, que no me agregue información de años pasados. Y ya con esto lo que hicimos es conseguirlo. Entonces, conseguimos que este de aquí no se mueva. Y ya como tal, ¿qué puedo agregar aquí? Tal vez uno de crecimiento, digamos. Ahora sí, compárame el año anterior con el actual. ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿He crecido algo? Entonces, este también es bastante interesante de calcular. Le vamos a hacerle aquí una nueva medida. Y le vamos a poner aquí que sea de crecimiento. Entonces, va a ser un porcentaje que nos va a permitir calcular cuánto he crecido en referencia del año anterior. Entonces, aquí lo que voy a utilizar es la función divide. Entonces, esto no es que una división, pero es una división segura. Porque como tal, también podría hacerle con este símbolo de acá. Este también significa división en DAX, pero esto es una división segura porque me garantiza si es que tengo un resultado alternativo, es decir, si por alguna razón se dividió por un valor 0, no me lleve al infinito, sino que me ponga el valor en blanco o que me ponga algún valor que yo quiero ubicar ahí. Entonces, que no me lleve el dato a algo que tal vez no se entienda, sino yo me aseguro que tal vez si es que no se produce bien la división, me ponga un resultado alternativo. Entonces, aquí tenemos esa opción, un resultado alternativo por si no se produce bien la división. Y lo único que tengo que poner en este caso sería el numerador. Entonces, una gráfica de crecimiento, si lo han realizado, va a ser las ventas del año en curso menos las ventas del año anterior dividido para las ventas del año anterior. Entonces, con eso ya sacamos lo que es el crecimiento. ¿Ya? Entonces, va a ser, en este caso, podría ponerle sobre un paréntesis para que se ubique mejor la información. Entonces, ahí ya ponemos nuestras ventas actual. Ventas actual menos las ventas del año anterior dividido las ventas del año anterior. Entonces, esto ya me saca en porcentaje. Y aquí en el resultado alternativo, si es que por alguna razón no puedes hacer la división, pongo estos valores en blanco. Entonces, puede darse este caso. ¿Por qué? Porque en estos meses no tengo ventas. Con eso ya me garantizo que saque el resultado en blanco, que no me saque algo negativo, infinito, digo. Ya, en mi gráfica de crecimiento le pongo acá valores secundarios y este ya le puedo poner en formato de porcentaje. Entonces ya para conocer el crecimiento ya es ya jugar con la parte de aquí ya de la visualización. Entonces aquí le voy a poner en etiquetas de datos, pero como si se ve como amontonada en la información, no sé si le ven ahí. Entonces le voy a decir, como más quiero basarme en el comportamiento y lo que más me interesa es el dato de aquí del crecimiento, le voy a decir, quiero personalizar mi serie, pero quiero que las ventas actuales no se muestren, que las ventas del año pasado no se muestren y que el crecimiento sí se muestre. Entonces aquí podemos decir, el diciembre comparado con el año anterior hubo un crecimiento del 123%, el otro hubo del 33%, el otro hubo una baja del menos 25%, el otro hubo un crecimiento del 42%. Entonces, este es bastante interesante y para hacerle mejor, también le podemos poner formas. Entonces le vamos a poner formas, le vamos a poner en este caso un marcador, si le vemos para que se ubique mejor la información. Le vamos a poner una personalización de series y le voy a poner que el de crecimiento, el estado de la línea sea con guiones para poder diferenciar mejor. Y tal vez que no sea un punto, sino le ponemos en este caso una X. Y listo. Entonces, ¿qué logramos aquí? Ya es llevar lo que teníamos en tablas, que tal vez le podía indicar una tabla al gerente y decirle, estos son los datos.
Ya, pero entonces, ¿y el análisis? Entonces, ya en estas gráficas de comportamiento, ¿por qué? ¿Qué pasó en este mes? ¿Por qué se vendió más que los otros meses? ¿O en este mes qué pasó? ¿Por qué aquí cayó las ventas? Tal vez porque empezamos aquí recién a generar el negocio, porque aquí hay porcentaje de crecimiento. Entonces, ¿qué nos hace estos datos? Comenzar a preguntarnos cosas. Y esas preguntas, a la final, llevan a que nos pongamos a decir nuestro negocio, ¿cómo está trabajando? Entonces ya viene la evaluación del negocio. ¿Qué puedo cambiar para mejorar? Entonces, a la final estos datos podrían llevarse hasta más. Previsión de datos para los siguientes años. ¿Qué me recomiendas hacer en base a los datos que tengo? Entonces ahí viene ya la parte que hablábamos antes. Entonces ahorita estamos realizando solo un desarrollo de históricos, de qué ha pasado en la empresa. Sí. Entonces, si le vemos aquí, ya creamos dos gráficas. La otra que les decía es tal vez ver cuál es el producto que más vende. Entonces, cuál es el que más participación tiene. Entonces, esto también es bastante interesante. Entonces, si ya vamos a una de participación que nos estamos basando, en decir, las ventas de todos estos productos, por ejemplo, la venta de todo esto representa 92.31 millones. Pero en mis productos ¿dónde están los productos aquí? Entonces, mis productos en realidad, ¿qué representa? Creo que en este caso creo que son bicicletas, no estoy muy seguro, porque dice montaña aquí de carretera. Entonces, asumamos que son bicicletas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, lo que quiero saber, las carreteras de este total, ¿cuánto representa para mi empresa? ¿Representa el 30%, el 50% de mis ventas? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, como tal, yo podría llevarle aquí una gráfica en este caso, una gráfica circular o de anillo y decir, ya aquí solo tengo que llevarle aquí mi dato de ventas y ya me saca más o menos el porcentaje. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema con este es que una gráfica circular no puedes comparar de una manera rápida, ya basándote solo en la visualización, si este de aquí es mayor a este o a este o a este. ¿Por qué? Porque en realidad el ojo humano no puede diferenciar muy bien en este caso esas dimensiones. Entonces también es y también deberíamos trabajar en qué visualización vamos a indicar para que se comprenda mejor la información. Entonces yo traigo esta información acá, tal vez sin estas de aquí, sin los datos como tal, no voy a poder distinguir bien cuál es más grande que otro, ¿sí? Entonces de manera visual, cuál representa más porcentaje que otro. Entonces tal vez esto podría llevarle a uno de barras. Entonces en uno de barras el ojo humano se puede diferenciar de mejor manera cuando se identifican estas visualizaciones de barras. Entonces aquí poniendo líneas de referencia, ya podría saber cuál representa mayor porcentaje. Pero ¿qué pasa ahí? Que este de aquí de sales, entonces pongámosle por producto en el eje. Entonces le quiero poner el sales, las ventas. Entonces como tal vez, pero no me estoy trayendo dato de porcentaje como tal. Entonces, no quiero que sea sobre los 30 millones, sino por el 100%. Entonces, una manera, hay cómo realizarla desde aquí, de la parte visual. Pero como les decía, muchas veces es mejor tener como tal la media calculada. ¿Por qué? Porque tal vez puedes utilizarla en otros diferentes cálculos a través de tiempo. Y después no vamos a saber cómo utilizarla. Entonces, como tal, ahorita le voy a sacar uno de participación a través de otro uso de variables, de funciones. Entonces, le vamos a crear otra medida. Si le ven bastante utilizado las medidas. Entonces, alguna columna tal vez se vea referenciado, lo utilice cuando tal vez necesite comparar específicamente el contexto de lo que pasa en la fila y de ahí sacar un dato de columna. En este caso necesito solo medidas porque necesito el dato que me lo saque directamente. Entonces no quiero que aparezca como tal en la base. Entonces pongámosle aquí, va a ser porcentaje de producto, digamos, ¿ya? Se va a llamar esta de acá. Igual, le ponemos Shift Enter, definimos una variable. Entonces, esta variable, como le vemos, es utilizado más por tema de orden o para no tener diferentes medidas por aquí sueltas. Porque si le vieron en el otro que calculamos,
el del año actual. Podría por aquí ponerme una medida de ayer y después llamar esa medida, pero es innecesario porque en realidad tal vez solo lo voy a utilizar para este cálculo de acá. Entonces aquí le voy a poner mi total, ¿ya? Entonces, ya pensando en el total del producto, ¿qué pasa si es que yo le cambio la fecha? No quiero que el total del producto se vea afectado. Entonces, lo que quiero decir, calcúlame las ventas totales del producto, pero que se adapte si es que yo cojo tal vez otro filtro o si le filtro por algún otro segmento. Entonces, que se me adapte ese total, pero siempre que sea el total de estos productos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Como les decía, Calculate va a aparecer toda la vida, siempre va a aparecer. Entonces, ¿qué nos dice? Define tu expresión. Entonces, lo que les decía, y poniéndole yo ahorita en fórmula, a decir, calcúlame las ventas. Así se llama sales. Sí. Calcúlame las ventas, pero tómame en cuenta que solo quiero el total del producto, pero que sí le afecten los demás filtros. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas funciones que se puede utilizar. Aparece lo que es all except, all cross filtered. Entonces, igual, o sea, también para los interesados, y un poquito la cuñita ahí. Ya vamos a tener el curso de DAX completo para revisar cada una de estas fórmulas y revisarle en ejemplos prácticos cómo aplicar estas fórmulas. Entonces, cuando tú aplicas un all except, un all cross filter, en qué caso, ya con ejemplos con bases reales, con información de negocio real, ¿ya? Así una pequeña cuña publicitaria. Listo. Entonces, en este caso, lo que voy a utilizar es all except. La función allExcel, ¿qué me dice? Me dice, retórmame todas las filas de la tabla, excepto por las que yo les ponga afectadas aquí. Es decir, ya poniéndole en palabras más simples, este de aquí siempre va a ser mi total. Iba a utilizar all select. Ya, este es el que voy a utilizar. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es, le va a afectar todos los filtros, a excepción del que yo seleccione aquí. Entonces aquí le voy a poner mi producto. Con esto, ¿qué me aseguro con el all except? Es que si es que yo pongo aquí, digamos, desde junio, entonces este valor de ventas total va a cambiar, ya no va a ser los 92 millones que vimos, tal vez va a ser 50 millones, pero va a seguir siendo el total de productos. Es decir, no me va a pasar aquí que si yo pongo este dato aquí, me va a aparecer tal vez IC filtre por paseo, por BTT, por amarilla, sino que siempre va a traer el producto de los productos, el total. Voy a hacer, es como decir, hazle caso a los otros filtros, pero menos al filtro de producto. A ese no le voy a parar bola, no le voy a hacer caso. Eso es más o menos lo que quiere decir esta función. Y la que le vamos a poner aquí es un return, ya que aparece, si lo ven, aquí hasta te avisa la herramienta, te va diciendo, oye, aquí estás equivocado, hay algo mal. Entonces, en este caso es porque me olvidé de cerrarle la función. O sea, aquí ya se arregla esta parte de aquí. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Ahora sí, divídeme. Divídeme las ventas como tal. Entonces, la suma de sales para el total. Entonces, estoy diciéndome, este de suma, como no está dentro de un selected ni nada, este de suma va a tomar y se va a filtrar por el producto, pero este total no le va a afectar al producto como tal. Ya, y voy a realizar en este caso el porcentaje de producto y lo vamos a poner acá. Ya, entonces ya quitémosle aquí y le voy a dar, en este caso, que me ponga en formato de porcentaje. Ya, y aquí me voy a traer los datos de etiquetas para que se ponga el porcentaje. Entonces aquí ya estamos viendo el 29, el 13, el 13.6. O sea, en este negocio, lo que más representa ventas del producto más fuerte es el de paseo. Pero le estamos revisando ahorita de manera muy estática la información. Entonces puede ser el de paseo, pero ahorita pongámosle otro filtro, digamos segmento, ¿ya? Entonces, filtro de segmentos. Entonces, será el de paseo, pero para todas las empresas, o cambiará en algo.
Al parecer, Paseo sí se mantiene entre los primeros de los segmentos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que este filtro ya le está afectando como tal al valor total que calculamos aquí. El porcentaje, el total, le está afectando este filtro. Pero pase lo que pase, no se está dejando afectar por el filtro de producto. Siempre va a mantenerse esto, el total de todo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queríamos conseguir. Afecta todos los filtros exteriores, cualquier otro filtro, pero menos el de producto. Entonces, aquí revisando información, digo, está bien. Entonces, Paseo es la de mayor de ventas, entonces a ese le vamos a poner más marketing el próximo año que viene. Pónganle súbanle en este caso el presupuesto para marketing a las bicicletas de paseo. Ya, pero en realidad, si ya me pongo a analizarle el beneficio, entonces aquí revisémosle el beneficio. Entonces, aquí de una manera más rápida, si es que vas a utilizar la misma fórmula, copiémonos la misma. Entonces, aquí le voy a calcular el porcentaje de beneficio. Me creo una nueva medida. Y aquí va a ser beneficio. Y aquí en vez de que me sube el sales, va a ser el profit, ¿no? Entonces, beneficio. Quiero saber cuál de estos productos tiene el mayor beneficio. ¿Ya? Entonces, beneficio. Una cuestión importante. Este de aquí, la variable que ustedes definan dentro de la función, no va a ser global, sino solo va a ser aplicada a la función que tienen en ese momento. Es decir, este total no es el mismo total que calculamos allá. Entonces, con lo tal no va a dar error de nombres ni nada de eso. Listo. Y ahora sí le ponemos el porcentaje de beneficio aquí. Le definimos como porcentaje. Listo. Y le ponemos en una gráfica al lado. Entonces, si le vemos acá, sin ningún filtro, entonces sí representa el mayor beneficio como tal. Pongámosle también la etiqueta de, en este caso pongámosle la etiqueta también en estos datos. Entonces tal vez no se me muestra porque está muy pequeño, entonces pongámosle en horizontal o podemos extenderle y ponerle aquí normal. Entonces sí, pero ¿qué pasa en los negocios de empresa? En empresa, si le ven la bicicleta de carretera, tiene un menos porcentaje de participación de ventas, es decir, tal vez lo vendo mucho menos que la de paseo, pero representa un mayor beneficio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es saber en relación de lo que tenemos nuestros datos, qué afecta. Entonces, aquí ya puedo decir de carretera por qué en empresa representa mayor beneficio. Entonces, tal vez en gobierno, aquí por bajar el precio de esta de carretera, tal vez lo estamos dando demasiado bajo, o se está utilizando mayor precio de manufacturación, o se está realizando menor cantidad de ventas. Entonces, ¿por qué aquí en empresa la de carretera representa mayor beneficio? Y es más, esto ya puede ir enfocado a algo más. Es decir, la de carretera representa mayor beneficio y en realidad se vende menos. Entonces, tal vez para mi enfoque de marketing de empresas, le voy a dar mal realce a este, que hubiera sido diferente si solo me hubiera traído el dato del porcentaje de ventas, que digo, esta es la que más vendo. Pero en realidad ya viendo los datos me dice el de carretera es el que te representa más beneficio, que en realidad es lo que nos sirve a la final. Entonces, tal vez para el marketing, para las empresas, en realidad en vez de este tengo que enfocarme más al producto de carretera. Y se dispararía esto, tal vez habría mayor participación en este. Bueno, en este caso hay un pequeño análisis así rápido, pero tal vez, como les decía, es importante conocer el negocio, o sea, lo que se va a manejar. ¿Ya? Entonces aquí ya sacamos el de, que les decía, el de participación. Entonces ya podemos ya ir yendo a diferentes análisis que se puede hacer. Y el último que les tenía ofrecido aquí en la parte de las visualizaciones, vamos a verle las cantidades que se han medido, pero por trimestre. Entonces, para poder comparar los diferentes trimestres. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es otra nueva medida. Entonces, por ejemplo, en el curso que vamos a dar en febrero, ya vamos a utilizar unos cálculos, por ejemplo, cuando utilizamos cálculos, yo digo medidas calculadas, cuando vamos a realizar en este caso el análisis de frecuencia de los datos o de la desviación estándar. Entonces, ese sí lo han de haber utilizado bastante si es que están haciendo un análisis de los datos que van a utilizar, ¿no?
Entonces, en este caso va a ser la cantidad trimestral. Entonces, tengo mi cantidad trimestral. Entonces, ¿qué aparece aquí otra vez? Va a aparecer otra vez Calculate. Podría utilizarse Calculate en este caso. ¿Saben qué? Mejor hagámosle directo. Vamos a utilizar Total QTD. Ya. Entonces, igual, en vez de Calculate, si le vieron, hice una suma. También hay otras funciones como SumX, que también no te no utilizas Calculate, pero en cambio toca ver la diferencia de qué representa utilizar un Calculate, un SumX en vez de un Calculate. Entonces, eso también es bastante interesante. Entonces, ahorita vamos a verle la cantidad. Entonces, ¿qué me dice Total QTD? Dice, evalúa la expresión, es decir, súmame todo lo que tienes en la expresión, pero solo tómame en cuenta como punto final el trimestre. Es decir, va a coger enero, febrero, marzo, va a comenzar a sumar esos valores y ahí va a ser el punto final y después comienza en abril, se reinicia y otra vez. Entonces, este se resuelve fácilmente con Total QTD. Entonces, eso es lo que hace. Me divide en 4 partes del año y cada vez que empiece un nuevo trimestre me reinicia el dato. Ya, entonces le vamos a decir, entonces las cantidades que he vendido en este caso va a ser, entonces las cantidades están, veámosle, por ahí, está en unidades. Aquí están las unidades vendidas. Entonces, súbame las unidades vendidas, pero por trimestre. Entonces, ¿cuál es la fecha que le voy a poner? Porque este siempre viene referenciado a una fecha para que se base en cómo va a dividir el año. Entonces, le vamos a poner date. Entonces, si le ven, este también me permite adicionar filtros. Es decir, tal vez solo el trimestral, pero para un producto, para un segmento en específico. En este caso no le vemos necesario. Y le ponemos la cantidad trimestral. Ya, entonces tal vez aquí lo que necesitamos, en este caso le voy a utilizar una gráfica de cascada. Veámosle si es que le puedo utilizar esa. Le vamos a poner en este caso la cantidad trimestral, valores y los meses. Veámosle si es que nos sirve este. No, no me gustó este. Veámosle mejor este de acá. Ya, a ver, déjeme ver si nos está aplicando algún filtro por ahí. Ay, quitémosle este de format. Pongámosle date como tal. A ver qué pasa ahí. Veámosle, sí. Entonces aquí está subiendo. Suma todos los valores, pero siempre empieza el otro. Me sube, empieza los otros valores. Entonces tal vez si le queremos ver mejor, le utilizo aquí en el eje de los valores, pongámosle en formas, en vez de un redondeo, veámosle si es que está acá, un escalonado. Entonces este está mejor. Entonces va el escalonado, ¿no? Me dice en enero vendimos tanto, de ahí se suma lo de febrero, se suma lo de marzo y listo, eso fue el primer trimestre. Segundo trimestre, en abril se hizo tanta venta, en mayo tanto y en junio tanto. Entonces acaba aquí el trimestre. Entonces aquí igual. Entonces si le vemos, estamos haciendo más o menos uno de escalera, donde siempre se reinicia el dato aquí. Entonces no me va a sumar con este de acá. Entonces aquí ya puedo calcular los trimestres y conocer de mejor manera la cantidad de productos que han salido. Y tal vez vaya a hacer un, no sé, con el inventario. Entonces, para estos meses abastecerse más o... Entonces, bueno, ahí entra también bastante de lo que vaya enfocado en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, entonces si le vimos, hemos utilizado algunas fórmulas DAX, hemos creado un título que es variable,
Hemos utilizado un análisis principal de los datos de mediana y promedio. Hemos creado una comparativa con el año anterior y también el porcentaje de crecimiento. Hemos realizado un porcentaje de participación y hemos realizado también un análisis trimestral. Entonces, ya aquí ya está hecho como tal, es decir, las gráficas, o sea, lo que quería obtener, y ya cabe aquí ya realizarle, o sea, hacerle bonito al informe. Bueno, ya, eso ya se basa más en los gustos, ¿no?, de cada persona. Quieran ponerle por ahí un logo, un fondo, entonces como tal. Bueno, déjenme, les pongo acá qué es lo que tuvimos al final como resultado. O sea, al final, lo que realizamos en este momento, que está aquí, puede quedarles así, si es que ya le, ya le meten esmero a la parte de diseño, ¿no? De los colores, que quiero otros títulos, que no me gusta ese filtro como se ve. Entonces, como todo dice, todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, de ahí va a depender también de todo lo que se realice en el negocio. Entonces, a la final, en nuestro dashboard de ventas, ya haciéndole todas las partes ya de visualización, nos puede quedar de esta manera. Entonces, si le vemos, puede ser una de unidades vendidas por trimestre, el comparativo de mes, ya con colores, con el título que cambia de los 2 últimos años, del último año. Aquí con este filtro de botones, ya me cambia aquí a los datos que quiero manejar. Entonces, si le vemos este de mid market, le vemos que son datos parecidos del promedio y la mediana. Entonces, en alguna parte, por ejemplo, aquí en gobierno, se me está alzando bastante el dato. Entonces, puede ser que haya algunas ventas aisladas por ahí a gobierno que me afecte sus datos. ¿Sí? Entonces, es muy importante también realizar el análisis del principal, el inicial, saber qué tengo con los datos. Entonces, ese va de cabeza, ese es el más principal, el que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que en realidad tengo en mis datos? Para adaptar al modelo, para decir, voy a excluir estos datos, voy a ajustarles, tengo datos de pérdida, tengo que autocompletar, tengo que realizar algún modelo de autocompletado, ya, de imputación de datos. Entonces, ahí ya queda bastante en lo que vaya dirigido las necesidades de su negocio. Entonces, no, bueno, aquí ya cabe ya la parte de ustedes de las preguntas, ahí, así que sigan nomás con todas las preguntas que tengan. Como les decía, aprovechen esto, aprovechen bastante con cualquier pregunta que tengan, porque eso es lo principal, o sea, no hay preguntas incorrectas. Entonces, ahí a los que quieran realizar cualquier pregunta, les escuchamos o si no por el chat. Noches, tengo otra pregunta. En cuanto al gráfico de unidades vendidas por trimestre, ¿no se supone que debería reiniciarse a cero? Sí, Porque sí. veo que no va a cero, ¿no? Al menos en octubre. Lo que pasa es que es que ya tienes ventas de cantidades en este mes. Es decir, tal vez podría ajustar el gráfico para que diga, aquí vas a cero, pero es que en realidad en octubre ya vendes. O sea, no es que tuviste el dato en cero. Lo que se hace es que se reinicia el valor. Es decir, por ejemplo, empiezas, ¿no es cierto?, en enero, vendiste algunos productos. Le sumaste lo de febrero y marzo. De ahí no quieres que le sume abril, sino que empiece de nuevo el conteo. Es decir, súmame lo de abril, mayo y junio. Ok. ¿Sí? Y tenía una pregunta adicional, bueno, me quedó claro esto ahora. No sé si se podría hacer una demostración de un promedio móvil en cuanto a las ventas, digamos. Ya en ese caso el promedio móvil. Sí le tenemos, pero sí te recomiendo porque en este caso sí entramos con algunas otras medidas y cálculos. Si te interesa bastante esta parte, porque como le ves, en este caso es el ejercicio que se lo hizo en este momento, que te podemos dar información para el curso que se viene en febrero, porque ahí sí vamos a ver todo, promedio móvil, y como te decía, vamos a verle otras gráficas y cómo utilizar todas estas medidas como tal. Entonces, o sea, nos gustaría contar con tu participación ahí si es que te interesa bastante lo del curso ahí. Porque ahí sí, y cabe
cabe en esta parte de aquí, que nuestra metodología y como tal está, bueno, ya van a comenzarle a promocionar en redes sociales, pero acá es que de estas horas que se van a dar del curso de DAX, también entran horas de resolución de dudas. Entonces nos vamos a centrar una hora, si es que no vimos algún tema en específico, a resolver totalmente dudas específicas de lo que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, más Ok, por buenísimo. cuestión de, sí, amigo, más por cuestión de tiempo, sí, no te puedo ayudar con eso, pero encantado si nos puedes acompañar en esos días de febrero. Como Sí, lo lees, la entiendo. metodología es totalmente práctica. Vamos a ver, Buenísimo. totalmente práctico todo. Gracias. Listo. No sé si haya otra duda adicional. Aprovechen ahí. Ingeniero, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ingeniero, excelente exposición. Ingeniero, el fondo de pantalla, ¿cómo uno hace para que tenga, digamos, ese acabado? He visto que algunos lo hacen en PowerPoint, otros lo hacen en otra, digamos, en otra fuente. ¿Usted cómo recomienda para tener así ese escritorio? Ya. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Y igual, todo lo que pongamos, siempre enfoquémonos a que va el rendimiento. Entonces, como cada aquí tenemos diferentes, por ejemplo, poner fondos, ¿no? Es decir, en este caso quiero un color plomo, en este caso al cero, y de aquí ya les pongo a estos que sea transparente el fondo como tal. O puedo traerme aquí, tal vez en imagen, me traigo el logo de la empresa, ¿no? Digo, a ver, traigamos un loguito por ahí. Entonces me traigo el logo, ¿no? De la empresa. Entonces le pongo por ahí, o sea, más o menos indicando, ¿no? Y de ahí aquí comienzo a insertar también cuadros para poner colores, como tal vez aquí, ¿no? Entonces en este le puse un cuadro para agregar colores. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Si es que han trabajado con esos fondos en PowerPoint, esa es la mejor. ¿La mejor por qué? Porque añadir esto de aquí ya me añade un gráfico adicional. Añadir esta imagen de acá, este logo de aquí, ya me trae un gráfico adicional. A la final, cuando yo hago una consulta, esto carga la visualización, carga el dato. Es más, si le vemos en las herramientas de acá del modelo, en ver aquí en analizador de rendimiento, vemos que estos siguen siendo objetos como tal. Si ya nos vamos a hacer una de rendimiento, esta imagen de aquí ya me representó 167 milisegundos de carga. Entonces, eso a diferencia de tener un logo en PowerPoint, que ya le dejamos definido aquí un cuadro, logo, aquí una imagen de texto, mucho mejor, porque estamos hablando de una única imagen, a diferencia de traernos diferentes gráficos de imágenes. Sí, entonces en este caso sí viene bastante el rendimiento. Lo que recomiendo es hacerlo en PowerPoint o en Canva. Es más, esta semana subimos en nuestras redes sociales un pequeño video de cómo pueden hacerlo. Entonces, hay un pequeño ejemplo de cómo pueden hacerlo tanto en PowerPoint como en Canva. ¿Sí? No sé si contesté tu duda o te confundí más. No, sí, ingeniero, ha sido muy amable, gracias. Listo. Tenemos otra duda Daniel, por ahí. tenemos ¿Sí? otra. Sí, está en el chat. Dice, ¿se puede dar este formato a cada gráfico y luego copiar este formato a los demás gráficos? Ya, ese también es bastante interesante. Se pueden generar como tal templates. Entonces, un template, como lo podemos ver acá, ya son, bueno, estos ya vienen por defecto, ¿no? Entonces dice aquí va a ser mi template, donde, ¿qué defines aquí? Los colores, las formas. Entonces, ¿qué es lo que vi de aquí? Que uno puede crear su propio tema o traerse temas o personalizar un tema. Entonces, como tal, yo podría definir, escogiendo en estos que vienen en general, un mismo color y le va a afectar a todos el color. Si le ven, pues afecta a todos el color. Entonces, eso es lo que es un template. Pero si quiero personalizar el tema actual, entonces ya puedo entrar aquí a las partes de elementos visuales, de decir el encabezado quiero que se vea siempre de esta manera, el texto siempre va a coger este tipo de letra, los nombres y colores igual de este tipo de letra. ¿Y qué es lo interesante aquí?
que usted también puede programar como tal el template. Entonces el template también se puede programar. Entonces se puede traer como tal un tema. Es más, aquí ya te trae información. ¿Cómo creamos un tema? Dice. Entonces ya aquí ya podemos definirle a través de un archivo. Un archivo, cómo crear el tema como tal. ¿Sí? Entonces sí les puedes definir. Una a través del template, como te estoy indicando. O la otra, si es que ya vas a trabajar estos cuadrados. Por ejemplo, estos cuadrados de acá. A través de una plantilla que ya generaste en PowerPoint. Entonces, este de aquí le puedes poner como color de fondo en todos los datos adicionales que vengan. Y como tú tienes siempre tu imagen de fondo, lo único que tienes que llevar son las imágenes que van a ocupar esos espacios en el fondo. Entonces, dos formas. La del PowerPoint, que pueden verles un video que subimos en nuestras redes sociales recién. Entonces, ahí está como poner un fondo en PowerPoint o en Canva. Y la otra es utilizar templates. Aquí. Entonces, lo pueden manejar. Daniel, creo que está congelada tu pantalla. Sí. ¿Qué se está viendo ahorita? Una página que en blanco de navegador cargando. Ya, espérenme un momento. Ah, sí se Voy ve, a- dice Horacio. Sí se ve, Soy yo. todo se ve bien. Sí. Sí, se ve perfecto. Ah, ya. Ah, ya. Listo. Entonces, si vieron lo Bien, que les soy yo. indiqué antes de los templates, sí lo alcanzaron a ver. Sí, Daniel, sí se vio los templates. Listo. Entonces, ahí para que tengan dos diferentes formas. La una, a través de lo que revisamos antes, fondos. Los fondos y estos cuadrados ya los defino en el fondo como tal. O sea, en mi fondo defino estos cuadrados y esto. Y solo me dedico a poner visualizaciones, títulos. O la otra a través de templates. Dejo definidos los colores, los tipos de letra, la página, el panel de filtros, como quiero que se vea. Pues aquí ya también se deja marcado hacia el aspecto que quiero darle, ¿no? Sí. No sé si tenemos otra pregunta. No, te resolví tu duda. No sé si te resolví. Sí, listo. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Jorge Andrés Cay Samuela. Nos dice, buena tarde. Mi pregunta es cómo se puede usar la función DAX Calculate para obtener la suma de ventas entre dos fechas. Por ejemplo, de junio de 2016, 12 meses hasta junio de 2016. 17 me imagino que debe ser. Ya, esa de manera rápida, ahorita solo revisando lo que ya vimos en el Calculate, pero days between. Entonces, si es que vas a definir las fechas como constantes, digamos, ¿no? Entonces le haces aquí ¿cuál es la que hicimos de año actual? Entonces le puedes utilizar un days between, ¿no? Entonces, ¿qué me dice las fechas de entre tal fecha de acá? Entonces digo, ¿sabes qué? No quiero que sea esto, sino de junio. Entonces aquí defino tal vez el año que quiero utilizar. Entonces, puede ser esa forma, o la otra, si le quieres hacer más automático, bueno, ya entra otras formulaciones. Por ejemplo, se puede utilizar un date add que te permite restar valores de fecha a temas de columnas actuales. Entonces, hay una función que se llama date add que se lo puede utilizar. Entonces, igual, o sea, si es que te animas así, nosotros gustosos de tenerte como participante en el curso que vamos a dar en febrero, donde pues vamos a ver estos ejemplos prácticos de cómo utilizar estas fechas, pero o sea, más o menos entre lo que revisamos hoy, utilízale un days between. Entonces, days between te permite decir súmame, pero solo de la fecha inicial a la fecha final esta. Y de ahí otros métodos, como te digo, date add, podemos incluirle también dentro de la capacitación también. Tenemos un apartado un día entero para ver todo relacionado a inteligencia de tiempo. Entonces ahí aprovechenle bastante, si es que les interesa bastante, aprovechenle. O sea, vamos a ver temas y cómo utilizarle en real, es decir, en la empresa real. Tenemos bases, ejemplos prácticos a utilizarle en real todo ese tema. Y igual, como les decía, tenemos igual las horas incluidas para la resolución de cualquier duda que tengan. Y esa hora de resolución tal vez no sean 2, si nos vamos de largo, nos vamos hasta resolver las dudas que tengan.
Sí, entonces, the is between por el momento. Y si no, le podemos revisar más, más temas de la capacitación. Dice que perfecto, que muchas gracias por la info, entendido. Listo. ¿Tenemos más dudas? Ingeniero, nuevamente yo, primeramente felicitarlo, realmente ha sido una muy buena exposición, me quedo muy enganchado y con respecto al curso quería preguntarle hasta cuándo podríamos inscribirnos, uno, y si tiene algún certificado, ¿no? Gracias. Listo. Entonces, bueno, Mateo, que nos ayudes con esa información. Sí, listo. Justamente yo les voy a colocar en el chat los correos que ustedes nos habían proporcionado cuando se inscribieron. Yo les voy a mandar todo el contenido acerca del curso y al igual toda la información de la fecha. Pero tentativamente sería igual hasta finales de este mes, en donde nos estamos manteniendo con esta promoción que ustedes ven en pantalla, que al principio el curso valía $65, pero lo estamos ofreciendo para la primera semana de febrero en $49 americanos. Al igual, si es que desean más información, hoy les escribí a todos a través de WhatsApp o si no también por la dirección de sus correos. Con respecto a los certificados, igual vamos a dar un certificado de participación por medio de que ya se apruebe toda la semana de lenguaje DAX. Listo, amigo. Ahí, sí, escuchaste a Mateo, entonces, ahí sí les recomiendo aprovechen bastante. En este caso, le pusimos un descuento porque en realidad queremos compartir todos estos conocimientos. Si le ven, es bastante interesante lo del lenguaje DAX. Ya viene con un complemento adicional a lo que es Power BI. Y como les digo, mejor verlo en casos prácticos, en vivo, con las preguntas que ustedes tengan. No es un curso que va a ser grabado donde ya vengan los ejemplos como tal y ya. Es decir, nos vamos a adaptar en ese caso a las preguntas que tengan. Entonces, bastante bueno en este caso que aprovechen. Como tal, ahorita sería como una pequeña pastillita de lo que se puede tener ese día, esos días, entonces ahí que aprovechen. Igual, como decía Mateo, si vamos a entregar como tal ese certificado del curso que se va a tener. Listo, ahí no sé si tengan alguna duda adicional. Igual, un poco también recomendarles, todas las semanas estamos subiendo información relacionada a Power BI, videos prácticos que lo que pueden utilizar, diferentes funciones que se tienen en Power BI. Entonces, ahí también para que nos sigan en redes sociales, somos Dharma Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. Pueden buscarnos en Facebook. Estamos subiendo todo este contenido. Es más, esto que estamos grabando igual lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que igual lo puedan revisar o puedan generar ustedes el ejercicio. Como les decía, esa base es la de ejemplo, pueden nomás utilizarla y comenzar a trabajar en base a si no lo pudieron seguir en este momento el ejercicio. Entonces igual lo pueden tener. Listo. No sé si tenemos una duda por ahí. Sí, tenemos una última pregunta, Daniel. Nos dice Horacio Lewis. He visto cálculo de anidada. ¿En qué caso se usaría, por ejemplo? Calculate anidad, en este caso, más vale, en este caso, más lo que se anida son los filtros dentro de Calculate. ¿Cuándo lo he utilizado yo, Calculate anidada? En este caso, cuando lo utilizo en algunos condicionales. Pero la verdad se puede resolver un cálculo de anidada anidando en realidad los filtros que son. O sea, si es que tú anidas los filtros que se van a aplicar dentro del cálculo, ya resuelves esto de ponerle en cálculo de anidad. Porque a la final, si haces un cálculo dentro de otro cálculo, lo que estás diciendo, aplíqueme estas funciones, pero cuando salga de este lazo que se tiene, aplícame los otros filtros de allá. Entonces,
puede ser diferentes maneras de verlo. Yo en cambio le veo como le puedes anidar las funciones filtros, es más. O tal vez son para personas que utilizan como tal las variables o el retorno de cálculos, como lo que vimos aquí, como ordenarlo de mejor manera con una variable, con un return. Entonces, como te digo, si es que vas a anidar un calculate, yo le he visto calculate dentro de otro calculate, pero si es que dentro del filtro va a saltar otro filtro. Entonces, en este caso, ¿por qué no poner un filtro o un condicional que se aplique aquí directamente? Es decir, que este filtro tal vez se vea afectado por una variable por fuera. Entonces, bueno, en este caso ya cabe la necesidad. ¿Cuándo se utiliza? Cuando vas a aplicarle o vas a anidarle esa función. Es decir, este filtro también creo que le afecten los filtros de afuera o no. Pero ya te digo, esto se puede resolver prácticamente con una variable o anidando filtros dentro del cálculo. Como tal, o sea, yo lo que he llevado trabajando no lo he utilizado, la verdad. Pero en este caso ya queda la cuestión de verle cómo se está utilizando. O sea, si es que quieres abrirle el micrófono y hablarnos un poco de dónde le viste, porque en realidad se podría utilizar o resolver tranquilamente con una definición de variables de unos filtros, varios filtros aplicados en un cálculo. Entonces, en este caso, no sé dónde le viste. Sí, ya te digo, una variable, un filtro o varios filtros ahí. Ahí sí, ahí sí, no estoy muy seguro ahí qué te pareció mi respuesta, porque en realidad, como te digo, variables y retornos. No sé si has utilizado eso o recién lo viste hoy, porque en este caso tal vez por eso puede que hayas utilizado un calculate anidado. Digamos, Lo que nos menciona Horacio es que ahí es donde le falta práctica al querer aplicar un condicional, porque no le permite poner un condicional if. ya, no te permite poner condicional if. Te sale un error. O sea, recordemos también los condicionales van bastante a decir si es que es true o false. Entonces tocaría verle en qué le estás aplicando en realidad el if. ¿Sí? Entonces se debe cumplir algunas cuestiones en un condicional también. Y también, por ejemplo, yo no le puedo aplicar el condicional por ejemplo, cuando no le he aplicado el condicional. Déjame verle. A ver si se me ocurre alguna donde se me ha presentado eso. Que te puede dar error. Puede ser porque haya una relación circular, que eso muchas veces sucede cuando tenemos aquí una relación. Por ejemplo, estoy relacionando este con una tabla de acá, de ahí viene otra tabla que también se relaciona acá. Entonces, ¿qué termina haciendo esto? Este filtra a este filtra a este, le afecta acá, pero ya después la otra tabla también le está afectando este de acá. Puede ser una relación circular donde te dé esto de los condicionales. Tocaría revisarle en ese caso más a profundidad el caso, ¿por qué no te deja utilizar ifs? Si en tal caso también puedes utilizar switch, si es que en este caso te sirve. Entonces un switch ya te permite definir de mejor manera los condicionales. Tocaría en realidad verle en ese caso por qué no te está permitiendo utilizar el condicional. Sí, entonces sí hay bastantes formas de definir en este caso el condicional. Pero ponte un cálculo en condicional. Puedes definirle por fuera el condicional y después agregarle como un filtro ese condicional dentro del cálculo. Es decir, definirle como una variable el condicional y después agregarle en el cálculo esa variable ahí. Entonces, para hacerlo de manera más ordenada. O realizarle como una medida por fuera y después agregarle a un cálculo también puede ser una cuestión. Pero como te digo, tocaría revisarle en ese caso por qué se está produciendo eso. Sí, en ese caso puede ser una relación cíclica, puede ser que no estás tomando un valor o analizándole como un valor lógico como tal, que también puede ser un error que se dé en ese caso.
Dice Horacio que muchas gracias y que tal vez sea por desconocimiento suyo de sintaxis. Sí, sí, igual, o sea, ya te digo, si es que deseas, aprovechale en este caso el curso, vamos a verle todo desde, ya te digo, vamos a centrarnos un día en inteligencia de tiempo, otro día nos vamos a centrar a condicionales, otro a estructuras matemáticas, es más, a veces dice el trigonométrico, ¿para qué le voy a utilizar? Entonces, por ejemplo, ahí utilizamos lo que es el SQRT, o sea, la raíz para realizar el cálculo de frecuencia. Entonces, vamos a saber cómo utilizar esas trigonométricas, pero ya en casos de negocio reales, que es lo que en realidad queremos exponer. Entonces, ahí te vamos llevando toda esta parte del DAX. Igual, algo que me olvidaba de comentarles, todas estas clases van a estar grabadas y para su descarga. Es decir, después del curso pueden tener el material que les quede para que lo puedan revisar en cualquier momento. Nos preguntan el horario. ¿Cuál sería el horario del curso? Ya, en ese caso estamos manejando el horario de Ecuador. Sería igual, en este caso sería de 6 a 8. Si es que están personas de otros países, igual les vamos a mandar toda la información del curso y ahí nos ayuda Mateo generando también los horarios que son para otras zonas horarias. Entonces, en ese caso ya te lo mandamos por correo a todas las personas que asistieron al curso con el valor, las horas y todo lo que conllevaría las explicaciones de certificado y además también el contenido del curso. Es decir, el día lunes que vamos a ver, el martes que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya te lo mandamos. Si es que es de otro país, en este caso, el de Ecuador es para 6 a 8. Listo. Ahorita ya no hay más preguntas en el chat. Listo, entonces a mí ha sido un gusto la verdad, haber realizado ese taller con ustedes, haberles inmiscuido un poco más en esta parte de DAX, que en realidad me encanta el análisis de datos, podría estar hablando horas y horas de esto, entonces es chévere también ver a algunas personas tan interesadas en lo que es el análisis de datos, como les digo. Busquen, es la carrera del futuro y mejor irse también capacitando en algunas cosas y convertirse expertos en algunas áreas. Entonces, próximamente también vamos a estar publicitando también de nuevo lo que es también el curso de Power BI en algunos meses. Entonces, también para que estén pendientes, en el curso Power BI ya incluye también, ya son la revisión de estas partes adicionales. Es decir, en DAX nos vamos a centrar cálculos y visualización. Ya en lo que es Power BI ya se revisa la parte del modelado de datos, Power Query, Power BI Services. Entonces, ahí sí estén atentos a nuestras redes sociales para ese curso de Power BI. Recién lo dimos el anterior año y nos fue estupendamente. Tuvimos buenos comentarios y como tal, nuestro propósito es que queden contentos y que les guste esta parte del análisis de datos. Es lo que va a estar ahorita, datos, datos, datos en todo lado ahí. Entonces, mejor si les sirve para tantos su parte empresarial, como también como yo lo hago como hobby, también ponerme a veces coger y analizar datos por gusto, la verdad. Entonces, a mí un gusto enorme haber compartido con ustedes. Ya estará dentro de poco publicado este video dentro de nuestras redes sociales. Estén atentos. Igual ya les vamos a mandar la información de este curso. Muchas, muchas, muchas gracias por su atención y esperemos encontrarnos pronto, ya sea lo que se encuentren trabajando en el curso o también si es que necesitan algún tema de asesoría, estamos gustosos de atenderles. Muchas gracias.